Bueno, vamos a continuar con la explicación de esta blusa en el Holán. Ya bueno, yo llegué ya a la etapa o a la parte del Holán, ¿no? En el anterior video les explicaba cómo iniciar la base del Holán en las mangas, y esa misma explicación es para iniciar la base del Holán en el cuerpo, alrededor del cuerpo, que es este, ¿sí? Entonces lo tengo un poquito avanzado. Vamos lentos con esta blusa porque bueno, ya ni les digo por qué. Ya ni les digo por qué, porque ni les interesa, pero bueno. Bueno, yo voy a la par de mi evolución, o de mi, ¿cómo se dice? De cómo me voy sintiendo con mis tendones. Entonces, pero bueno, si alguien ya llegó a esta etapa, o si ya llegaron a hacer lo que es la base de la explicación de este Holán, que este Holán se puede aplicar para cualquier otro tipo de blusas que ustedes estén haciendo, entonces es importante que la aprendan a hacer, porque pueden aplicar este Holán para muchos proyectos más. Pueden ser para capas, para ponchos, para rebozos, para mantitas de bebé, para cobijas, para muchas blusas. Es un sinfín de usos el que tiene este hermoso Holán. Bueno, yo voy a continuar entonces en lo que es la parte de las mangas, porque es la parte más corta y les estoy dando vueltas completas en la explicación, y así voy a continuar. Lo siento, pero así explico yo. Entonces, vamos a ver en qué parte me quedé. Bueno, a ver. Voy a unir entonces mi hilo aquí en donde tengo la parte de la manga, donde me quedé ya. En el anterior video yo les dije que hicieran 3 vueltas con los abaniquitos con piquito y 3 vueltas con la explicación de los macizos con cadenas, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo las 3, que son, miren, estas son las 3. Aquí está, son 3, 1, 2 y 3. Estas son los abanicos con piquitos, y luego vienen la de macizos con cadenas, que también son 3, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces van intercaladas, una de abanicos, una de macizos con cadenas, una de abanicos, una de macizos con cadenas, una de abanicos y una de macizos con cadenas, van intercaladas. El caso es que se tienen que repetir 3 veces esta y 3 veces la otra, ¿sí? 3 veces la vuelta 4 y 3 veces la vuelta 5, ¿sí? En eso me quedé con en el anterior video. Bueno, entonces aquí yo voy a iniciar en esta parte, aquí donde cerré, como todas las vueltas, con un punto deslizado, y voy a iniciar entonces la siguiente vuelta, donde aquí en esta parte voy a hacer 3 cadenas, que es un macizo, monto mi gancho, y en este mismo punto yo voy a hacer un macizo más, monto mi gancho, y en este mismo punto voy a hacer otro macizo más para tener 3, ¿sí? Monto mi gancho y tengo 4, monto, y tengo 5, 6 y 7. Entonces voy a hacer 7 macizos en este mismo punto sobre este macizo que está aquí, ¿sí? Después de eso voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo que está aquí abajo, y en el siguiente, aquí en este, yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo, monto, y en ese mismo punto voy a hacer otro macizo para tener 2 macizos aquí, ¿sí?
voy a hacer un espacio con 3 cadenas, monto mi gancho, ¿sí? Y en el siguiente macizo, que es este, aquí, en este de acá, yo voy a hacer otra vez, voy a ingresar el gancho y aquí voy a hacer 7 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 4, ¿verdad? 4, 5, 6 y 7. 7 macizos sobre este macizo, ¿sí? Para que me vaya quedando así, ¿sí? Después de esto yo voy a hacer 3 cadenas, ¿sí? Voy a dejar pasar este macizo y aquí, a ver, déjenme ver. Vamos a ver cómo iniciamos este. Aquí hubo un error. Miren, me voy a regresar a donde tengo los 7 macizos, este abanico terminado, ¿sí? Y después de eso, de los 7 macizos, hice 3 cadenas, ¿sí? Ahí, miren aquí. Sobre este hice 7 macizos, ¿sí? Y luego hice 3 cadenas, monto mi gancho y aquí en medio, en este espacio de cadenas, yo voy a calcular aquí que sea en la cadenita de en medio, aquí, voy a hacer los 2 macizos, 1 y 2. Sí, con razón lo vi raro, ¿sí? Y otra vez hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en el siguiente, aquí, voy a hacer 7 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos. Ahí está. Ahora sí. Y son 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y en este espacio de cadenas aquí en medio voy a hacer 2 macizos. Aquí calculando la cadenita que está de en medio, voy a hacer 1 y en ese mismo punto voy a hacer el otro para que me queden 2 macizos ahí, ¿sí? Ahí está. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo de abajo de la vuelta anterior y en este voy a hacer 7 macizos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y en este espacio de cadena yo voy a hacer aquí, calculando la cadenita del medio, voy a agarrar, insertar el gancho y voy a hacer 2 macizos ahí, ¿sí? Ahí está. Después 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer 7 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nada más como comentario adicional, déjenme decirles que yo hasta este punto de la blusa llevo gastados 250 gramos de hilo cristal. O sea, ya gasté una bola de estas, miren, de 250 gramos de hilo cristal en lo que llevo de la blusa. Entonces, ahorita ya con esta vuelta que estoy dando la explicación, ya estoy iniciando la otra, pues la otra bola que es esta, de otros 250. No me voy a llevar los 250, pero sí, yo creo que van a ser más, como unos 100,
unos 100, 150 gramos, por lo que es el borde, bueno, el borde, sí, el vuelo del, lo que es el Olan, es lo que se va a llevar, más o menos. Les digo eso para que anticipen su material y no nos quedemos cortos, ¿no? Bueno, conmigo no hay problema, porque como es blanco, no hay problema, pero si están utilizando otros colores, pues entonces sí hay que reservar cierta cantidad de material para que después no tengamos problemas. Si se acaba un color, una madeja, después conseguir el mismo tono a veces es un problema. Bueno, después de los 7 macizos son 3 cadenas, dejo pasar este macizo de abajo y aquí en este espacio de cadena voy a ingresar el gancho y voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2. Después 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego 3 cadenas, monto mi gancho y aquí dejo pasar este macizo y en este espacio de cadenas, aquí en una cadenita central, yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer 2 macizos. 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en el siguiente yo voy a ingresar el gancho y ahí voy a hacer 7 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y aquí en este espacio de cadena, aquí en la cadenita central voy a hacer un macizo y otro macizo para que me queden 2 en ese mismo punto. ¿Sí? Miren, así es como debe de quedar. Y otra vez vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas, monto y en este espacio aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer 2 macizos. 1 y 2. 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en este voy a hacer 7 macizos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas, voy a dejar pasar este macizo y aquí en este espacio, yo voy a agarrar la cadena de en medio y voy a hacer ahí 2 macizos, 1 y 2. 3 cadenas, monto, dejo pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer 7 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Voy a montar mi gancho, voy a dejar pasar este macizo y aquí en este espacio de cadenas yo voy a hacer aquí 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, 3 cadenas, monto, dejo pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macizos, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y aquí en medio, aquí, bueno, calculando, ¿no? Ahí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, dejo pasar este y aquí 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos, 3 cadenas, ¿sí? Y aquí en este espacio, aquí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2 en el mismo punto, 3 cadenas, ¿sí? Y aquí dejo pasar este macizo y en el siguiente yo voy a hacer 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos. Voy a hacer 3 cadenas, monto y en este espacio aquí en medio yo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, dejo pasar un macizo de abajo y en el siguiente hago 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 3 cadenas. Y aquí dejo pasar este macizo y en este espacio de cadenas, aquí por aquí en medio de la cadenita, voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, 3 cadenas. Dejo pasar un macizo, estos de aquí abajo, y en el siguiente voy a hacer 7 macizos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 3 cadenas. Y en este espacio de cadenas, aquí dejando pasar este macizo, en este espacio de cadenas yo voy a hacer aquí 2 macizos en el mismo punto. Ahí está, 1 y 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en este hago 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenas, monto, dejo pasar este macizo y aquí en medio, en este espacio, voy a hacer 2 macizos, 3 cadenas,
voy a montar mi gancho, dejo pasar este macizo y en el siguiente hago 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos, 3 cadenas, ¿sí? Dejo pasar este y en este espacio aquí voy a hacer 2 macizos, ahí está 1 y 2, 3 cadenas, ¿sí? Voy a dejar pasar un macizo y en el siguiente voy a hacer 7 macizos, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí dejo pasar este y aquí en este espacio, aquí en medio yo voy a hacer los 2 macizos centrales de aquí sobre un mismo punto, 1 y 2, 3 cadenas, monto mi gancho, dejo pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer 7, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 3 cadenas y aquí en este espacio de cadenas aquí en medio hago mis 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, ¿sí? Dejo pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 3 cadenas, ahí está, monto, dejo pasar este y en este espacio voy a terminar con 2 macizos aquí en un solo punto, 1 y 2, 3 cadenas y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, miren, porque ya llegué al inicio, entonces aquí yo cuento 1, 2, 3 cadenitas, en la tercera cadena voy a ingresar el gancho y voy a cerrar con un punto deslizado y así es como yo termino esta vuelta. Para la siguiente vuelta voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas, monto mi gancho 2 veces, 1 y 2 veces, ¿sí? Y voy a ingresar aquí en el siguiente punto o sobre el macizo de abajo voy a hacer un macizo de 3 sacadas, ¿sí? Entonces lo que voy a trabajar en esta vuelta van a ser macizos ahora de 3 sacadas. Para eso voy a montar el gancho 1, 2 veces. En el siguiente punto ingreso mi gancho y voy a hacer 1, 2 y 3 sacadas. Ahí está, ¿sí? Para que me queden estos macizos altos, ¿sí? ¿Sí? Monto 1 y 2 veces y en el siguiente punto ingreso el gancho y voy a hacer 1, 2 y 3 sacadas. Y miren, me van a quedar los macizos más altos que los que se han venido trabajando en todas las vueltas anteriores, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho 2 veces y donde terminé este último macizo o el cuarto macizo voy a hacer aquí un macizo también igual alto de 3 sacadas, así, ¿sí? Vuelvo a hacer 1, 2,
3 cadenas, monto 2 veces mi gancho y aquí mismo donde hice esos dos voy a hacer uno más. Aquí voy a hacer mi macizo de 3 sacadas y miren, me va a quedar así, ¿sí? Entonces monto 2 veces y en el siguiente punto voy a hacer mi macizo alto. Monto 2 veces y en el siguiente punto mi macizo alto. Monto 2 veces y en el siguiente punto el macizo alto. Ahí está, miren, porque va a quedar así. Va a quedar así, ¿sí? 1, 2, 3, 4 macizos altos, ¿sí? 3 cadenas de separación. Aquí 4 macizos altos, 3 cadenas de separación, un macizo alto en el mismo punto donde se hizo este cuarto macizo de este grupo, ¿sí? 3 cadenas de separación y un macizo aquí, uno más aquí sobre este donde se terminó el cuarto y donde se hizo este solito. Ahí se va a iniciar uno y después en los 4 siguientes puntos va a ser 4 macizos altos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces quiere decir que para cuando lleguemos a este abanico se van a trabajar 4 macizos altos, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas de separación, un macizo alto, 3 cadenas de separación y terminamos con 4 macizos altos, en uno en cada punto de los que siguen, ¿sí? Y voy a continuar con 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho 2 veces, ¿sí? Y aquí donde están estos dos macizos, aquí voy a hacer, sobre el primero voy a hacer el primero macizo alto, monto 2 veces y aquí en medio voy a hacer el siguiente, monto 2 veces y en el siguiente macizo voy a hacer el siguiente macizo alto, ¿sí? Así miren, y así va a quedar. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y ahora en este abanico y en cada abanico de estos yo voy a trabajar lo mismo que hice aquí, ¿sí? El primer macizo alto va a quedar aquí, 1, 2, 3, ¿sí? De 3 sacadas es el macizo alto. Monto 2 veces y en el siguiente punto hago el siguiente macizo, monto 2 veces y en el siguiente punto hago el siguiente macizo, monto 2 veces y en el siguiente punto hago el siguiente macizo para tener un total de 4 macizos altos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Uno en cada punto o en cada macizo de abajo. Después de eso voy a hacer 3 cadenas, voy a montar 2 veces y aquí donde terminé el cuarto macizo, aquí mismo voy a hacer un macizo alto también aquí, así solito, y 3 cadenas, monto 2 veces y aquí mismo donde hice este solito, aquí mismo voy a hacer el primero de la siguiente serie que es este, que son otros 4 de este lado para que me queden 4 aquí y 4 acá, ¿sí? Entonces aquí monto 2 veces y en el siguiente punto hago el macizo alto, monto 2 veces y en el siguiente punto hago el macizo alto, monto 2 veces y en este último macizo de este grupo voy a hacer el cuarto, ¿sí? Son 4, 3 cadenas, 1 aquí, 3 cadenas y 4 acá, ¿sí? Después de eso llego otra vez a este punto donde están los macizos, los dos macizos de la vuelta anterior, donde aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y en el primer macizo voy a hacer el primero alto, ¿sí? Voy a montar 2 veces y aquí en medio voy a hacer el segundo, monto 2 veces y aquí en el tercero yo voy a hacer el tercer macizo, ¿sí? En el segundo macizo de abajo hago el tercero, ¿sí? Para que me quede así. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y repito lo mismo. Y así toda la vuelta hasta terminar. En este abanico yo voy a montar 2 veces y aquí en este primer macizo voy a hacer mi primer macizo alto. Monto 2 veces y en el siguiente punto otro macizo alto.
monto 2 veces y en el siguiente punto otro macizo alto, monto 2 veces y en el siguiente punto otro macizo alto, ¿sí? Para tener un total de 4 aquí, ¿sí? Después son 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y en este mismo punto aquí yo voy a hacer un macizo alto, hago 3 cadenas, monto 2 veces y aquí en este mismo voy a hacer el primero de esta serie, 1, 2, 3 y en este último de abajo 4. Ahí va a quedar el cuarto, ¿sí? Y me va a quedar así. Después aquí son las 3 cadenas y voy a repetir aquí donde están estos dos, yo voy a repetir lo mismo que he venido haciendo en estos, ¿sí? Aquí arriba van a quedar dos, perdón, sobre estos dos de abajo de la vuelta anterior deben de quedar 3 y son altos, entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, ese es el primero, ¿sí? Monto 2 veces y aquí en medio voy a hacer el segundo, monto 2 veces y aquí en el segundo de abajo voy a hacer el tercero, ¿sí? Después de eso voy a hacer 3 cadenas, monto 2 veces y en este abanico voy a repetir lo mismo que he venido haciendo en los abanicos, este paso, ¿sí? De hacer primero 4, ahí está, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 3 cadenas, monto 2 veces y sobre este donde terminé hago el siguiente punto alto, 3 cadenas, monto 2 veces y hago el primer macizo alto aquí, 1, 2, de 3 sacadas. Entonces, toda esta vuelta se va a estar trabajando macizos de 3 sacadas, ¿sí? Para que queden altos, que queden más grandes. Monto 2 veces y aquí hago el segundo macizo alto, monto 2 veces y ahí está el tercero, monto 2 veces y aquí está ya el cuarto. 3 cadenas, monto 2 veces y aquí en estos dos, en el primero voy a hacer aquí el primero, monto 2 veces y aquí en medio voy a hacer el segundo, monto 2 veces y aquí sobre este segundo voy a hacer el tercero, ¿sí? Ahí está. Y repito lo mismo, son 3 cadenas, monto 2 veces y aquí en este abanico voy a hacer lo mismo que hice en los abanicos anteriores, ¿sí? Primero son 4, 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas, monto 2 veces y sobre este mismo punto hago 1, 3 cadenas, monto 2 veces y sobre este mismo hago el primero, 1, monto 2 veces, 2, monto 2 veces, 3, monto 2 veces y aquí el cuarto. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y después voy a hacer 3 cadenas, monto 2 veces y aquí sobre este macizo voy a hacer 1, monto 2 veces, 2, monto 2 veces y en este segundo de abajo hago el tercero, ¿sí? 3 cadenas, monto 2 veces y me paso al siguiente abanico donde voy a repetir aquí lo mismo que he venido haciendo en los abanicos, que son 4 macizos altos, uno en cada punto. Aquí llevo 2, 3 y 4.
3 cadenas, monto 2 veces y aquí sobre este un macizo alto, 3 cadenas, monto 2 veces y sobre este mismo aquí hago 1, 2, monto 2 y hago 2, monto 2 y hago 3, monto 2 y hago el cuarto aquí. ¿Sí? Ahí está, miren. Y así me voy por toda la vuelta. Esto que yo estoy haciendo en esta manga, lo tengo que hacer también en la otra manga. Y eso mismo que se está trabajando en las mangas, se debe de hacer también en alrededor del cuerpo. ¿Sí? En el holán del cuerpo. Así es que estas vueltas que estoy dando, bueno, que estoy indicando, lo deben de hacer también para ambas mangas y para el contorno del cuerpo. Entonces, si han llegado hasta este punto de la blusa, pues quiero felicitarles porque van muy bien. Entonces, quiere decir que va muy bien y que no ha habido ningún problema. Y que, bueno, esto del holán, pues ya es más laborioso porque, bueno, pues es que hay que terminarlo, ¿no? Pero bueno, la satisfacción, van a ver, va a ser grande cuando ustedes terminen ya su blusa, que va a quedar hermosísima en el color que la estén haciendo. Ya no les pregunto porque no me van a contestar, para saber en qué color la estás trabajando. Y así voy. En el siguiente abanico yo voy a repetir lo mismo. Voy a hacer aquí los primeros 4 puntos altos. Aquí están 2, 3 y 4. 3 cadenas, monto 2 veces y en ese mismo punto hago un punto alto. 3 cadenas, monto 2 veces y comienzo a hacer, comenzando ahí mismo el primero y después el segundo y después el tercero y el cuarto, así en el último macizo de este, ¿sí? Para que me vaya quedando así. 3 cadenitas y aquí donde están estos dos macizos de la vuelta anterior, igual voy a hacer aquí arriba 3, tienen que quedar 3, pero son altos, entonces hay que montar 2 veces el gancho y hacer ahí 3 macizos altos, ¿sí? Después de eso 3 cadenas y llego al otro abanico donde voy a repetir otra vez lo mismo. Primero son 4 macizos altos, uno en cada punto, ahí llevo 2, 3 y 4, 3 cadenas, monto 2 veces y aquí en este mismo uno alto, 3 cadenas, monto 2 veces y comienzo a hacer el primero aquí en ese mismo punto, 1 y en el siguiente 2 y en el siguiente 3 y en el siguiente 4. Ahí está, ¿sí? 3 cadenas y aquí donde tengo los 2 macizos de la vuelta anterior me deben de quedar aquí arriba 3 macizos altos. Ahí está, 1, 2,
y tres cadenas, y en el abanico que sigue aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, monto 2 veces y en este mismo 1, 3 cadenas, monto 2 veces y en este mismo el siguiente 1, 2, 3 y 4, así, ¿sí? Para que me queden así. Tres cadenitas, monto 2 veces y aquí sobre estos dos voy a tener 3 en esta vuelta y son altos, ¿no? 3 macizos altos, mis 3 cadenas y en el siguiente abaniquito otra vez lo mismo, aquí llevo 1, 2, 3 y 4, 3 cadenitas, monto 2, 3 cadenitas, monto 2 y aquí hago 1, 2, 3 y 4, ahí está, ¿sí? 3 cadenas y aquí en estos dos macizos aquí deben de quedar 3, ahí está 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y aquí otra vez en el abanico repito lo mismo, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, ¿sí? Y en el mismo punto un macizo alto, 3 cadenas y en ese mismo punto el primer macizo alto y el siguiente macizo alto en el siguiente punto y aquí ya llevo 2, 3 y 4, 3 cadenas, ¿sí? Y aquí donde llevo estos dos voy a hacer 3 puntos altos, aquí llevo 1, 2 y 3 cadenas, monto 2 veces y en el siguiente abanico yo voy a repetir lo mismo, voy a hacer 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, monto 2 veces y en ese mismo punto un macizo alto, 3 cadenas, monto 2 veces y en ese mismo punto un macizo alto, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 3 cadenitas, monto 2 y aquí sobre estos dos tienen que quedar 3, ahí está, 1,
2, y 3 macizos altos. Después de eso son las 3 cadenas. Me paso al siguiente abanico donde voy a hacer, ahí está, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas. Ahí está, 3 cadenas, monto 2 y aquí repito, ahí está, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenitas, ¿sí? Y aquí otra vez a donde tengo estos dos macizos tengo que tener ahora 3, 1, 2 y 3. Tres cadenitas, 1, 2, 3 y otra vez en el abanico. Aquí llevo un punto alto, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, ¿sí? Y aquí en ese mismo 1 alto, 3 cadenas, y en ese mismo el primero, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, y sobre esos dos que tengo aquí, el primero aquí 1, 2 y 3, 3 cadenas, y aquí en el siguiente abanico, ahí está, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, monto 2 y en ese mismo punto un punto alto, 3 cadenas, y en este mismo punto ahí está, 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, y aquí donde están estos dos ahora me deben de quedar 3, ahí está, 1, 2 y en el siguiente 3, 3 cadenas, y llego al siguiente abaniquito y hacer lo mismo. Aquí llevo 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, monto 2 veces y aquí hago 1, 3 cadenas, monto 2 veces y en este mismo hago 1, 2, 3 y 4, 3 cadenas, ¿sí? Y aquí sobre estos dos voy a hacer aquí 1, 2,
y en este segundo el tercero aquí. ¿Sí? 3 cadenitas, monto 2 veces y en este abanico aquí comienzo con 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas, monto 2 veces y aquí en este mismo punto un macizo, 3 cadenas, monto 2 veces y en este mismo hago un macizo, 2 cadenas y 2 cadenas. Monto 2 veces y hago el segundo, el tercero y el cuarto. 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y en donde están estos dos aquí voy a hacer uno, ahí está, 1, 2 y 3 cadenitas, monto 2 veces y aquí en este abanico otra vez repito lo mismo, aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, ¿sí? Y en este mismo mi punto alto, 3 cadenas y en este mismo un punto alto, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3 y en el siguiente, este último aquí, el cuarto. 3 cadenas, ¿sí? Y aquí donde tengo estos dos me deben de quedar 3, ahí está 1, en medio el segundo y en el que sigue el tercero. 3 cadenas y voy a cerrar esta vuelta aquí con un punto deslizado, ¿sí? Entonces ahora voy a contar 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena ingreso mi gancho y hago un punto deslizado y con eso ya cerré esta vuelta. Voy a continuar con la siguiente y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, monto 2 veces, ¿sí? Y en esta vuelta nuevamente voy a trabajar macizos altos, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer 1 y 2 sacadas, ¿sí? Y la última la dejo así en espera en el gancho. Monto 2 veces y en el siguiente punto hago 1, 2 sacadas, ¿sí? Monto 2 veces y en el siguiente punto hago lo mismo, 1 y 2 sacadas, ¿sí? Y me van a quedar estos 4 puntos altos o estos 4 macizos altos, ¿sí? Miren, montados aquí en el gancho porque están sin terminar. 1, 2, 3, 4, 4 hebritas, ¿sí? Voy a pasar una hebra por todos ellos, así, así, ¿sí? Voy a apretar un poquito y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho 2 veces y ahora aquí en este macizo alto del medio me tienen que quedar 7. Entonces aquí llevo 1 y estos son completos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 3 cadenas, 1, 2, 3, monto 2 veces y ahora en esta parte voy a hacer lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? En este primer macizo voy a ingresar el gancho y aquí voy a hacer
un macizo de 1 y 2 sacadas. La última la dejo en espera en el gancho, monto 2 veces y en el siguiente punto hago lo mismo, 1 y 2 sacadas, ¿sí? La tercera se queda montada en el gancho, monto 2 veces y en el siguiente punto vuelvo a hacer lo mismo, 1 y 2 sacadas y se queda la tercera aquí montada en el gancho, monto 2 veces y en el siguiente o en el último punto alto de abajo de la vuelta anterior voy a hacer 1, 2 sacadas y se queda la hebra aquí montada en el gancho, ¿sí? Ya que tengo estas hebras 1, 2, 3, 4 montadas sobre el gancho, ¿sí? Y que son la terminación de cada punto alto, voy a pasar la hebra por todos esos puntos, ¿sí? Así, voy a apretar un poquito y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto 2 veces y aquí donde tengo 3 puntos, 3 macizos altos de la vuelta anterior, ahora me deben de quedar 4. Entonces en el primero voy a hacer 1, 2, 3. Mi primer punto alto, 1, monto 2 veces, ¿sí? Ahí está el segundo, monto 2 veces. Ahí está el tercero, monto 2 veces y el cuarto va a ser en el tercer macizo alto de la vuelta anterior. Para tener ahora sobre estos 3, ahora voy a tener 4 aquí arriba, ¿sí? Y toda la vuelta se trabajan puntos macizos altos de 3 sacadas, ¿sí? Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y aquí voy a repetir lo que hice con esto, ¿sí? Aquí en el primero voy a hacer 1 y 2 sacadas y se queda el tercero aquí montado en el gancho, monto 2 veces y en el siguiente punto 1 y 2 sacadas y se queda el tercero montado en el gancho, monto 2 veces y el tercero aquí igual se queda el tercero aquí montado en el gancho, monto 2 veces y el cuarto igual aquí de 1 y 2 sacadas y se queda el tercer punto montado en el gancho. Y ya que tengo estos 4, aquí voy a pasar la hebra por todos estos puntos que tengo montados en el gancho y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y en este punto alto que está aquí en medio de la vuelta anterior voy a hacer macizos igualmente altos, pero van a ser 7. Ahí llevo 1 sobre ese mismo punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 7 sobre este macizo del medio que quedó ahí en la vuelta anterior, ¿sí? Y así es como les debe de quedar. Si no les está quedando así, es que algo están haciendo mal y deben de corregir y repetir el video o repetir el proceso para ver en dónde se están equivocando. 3 cadenas, monto 2 veces y sobre este voy a hacer aquí 1, me dejo montado el último, 2, 3 y 4, ¿sí? Cuando ya tengo ahí montadas las hebras de los 4 macizos sin terminar, paso mi hebra por todos, así, ¿sí? Y hago 1, 2, 3 cadenas, monto 2 veces y ahora aquí donde tengo 3 de la vuelta anterior, aquí arriba me deben de quedar 4, entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 y en este último el 4. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y miren, así es como debe de quedar, ¿sí? Y así se van por toda la vuelta hasta terminar. Y bueno,
les repito que lo que estoy haciendo aquí en la de esta manga, también lo voy a hacer en la otra manga y también lo voy a hacer en el contorno del cuerpo, ¿sí? Porque tiene holán cada manga y tiene holán el contorno del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto llevamos de video. Si ya llevamos 1 hora 15 segundos, entonces ya voy a dejarlo hasta aquí. Ustedes terminan esta vuelta y continuamos con más video.